Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este centro de congresos Corte de la Real Isla de León, a la conferencia enmarcada dentro del ciclo formativo que organiza este Consejo Local de Hermandades y Cofradías. En esta ocasión vamos a asistir a la conferencia impartida por el Reverendo Padre don Álvaro Román Villalón, doctor en Mariología, titulada La Virgen María, la Liturgia y en la Piedad Popular. El Padre Álvaro nació en la marianista Villa de Cantillana en el año 1977, cursando estudios en el Seminario Metropolitano de Sevilla, siendo ordenado sacerdote en el año 2003, un año muy especial en el que se conmemora el tercer centenario de la vocación de la Divina Pastora, una de sus grandes devociones marianas. Entre 2004 y 2009 estudia en la Pontificia Facultad Teológica Marianum de Roma, doctorándose en Teología con especialidad en Mariología. Su tesis doctoral, calificada como summa cum laude, fue La Divina Pastora, los escritos de Fray Isidoro de Sevilla. En dicho año 2009 tuvo el honor de retirar el sombrero a la Divina Pastora de Cantillana en la calle Martín Rey. Entre el año 2009 y 2023 ha sido párroco de Santa María Magdalena de Aral, de la Sevillanal, fungiendo como arcipreste de Marchena también entre los años 2011 y 2023. Desde este último año ejerce como párroco de la de San Lucas de la capital hispalense. En el plano docente ejerce como vicedecano de calidad, investigación y máster de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, donde además dirige y da clases en la Cátedra de Mariología. Por otro lado, es profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro de Sevilla, habiendo ejercido su labor docente en la Pontificia Facultad Teológica Marianum de Roma entre los años 2012 y 2017. Además, ha sido profesor del Centro de Estudios Teológicos San Bartolomé de Cádiz o en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, entre otros. Es miembro de la Pontificia Academia Mariana Internacional, la Sociedad Mariológica Española y la Asociación Mariológica Interdisciplinar Italiana. En el ámbito académico son innumerables sus artículos en revistas especializadas, tales como Marianum, Theotokos o Laboratorio del Arte de la Universidad de Sevilla. Asimismo, es autor de varias publicaciones, entre las que cabe destacar La Divina Pastora, los escritos de Fray Isidoro de Sevilla, o Araal y su patrona, Santa María Magdalena, Arte, Historia y Tradición. Destacan sus capítulos para los libros La Divina Pastora, una devoción de los capuchinos, o Santa Ana de Triana, aparato histórico-artístico. Asimismo, colaboró en la realización del catálogo de la exposición En la senda de Murillo, Tobar y la Divina Pastora, organizada por la Diputación de Huelva en el año 2019. En definitiva, un sacerdote profundamente mariano y con una gran devoción pastoreña que le viene desde su nacimiento. Sin más, y esperando que todos disfruten con esta interesante ponencia, os dejamos con el Reverendo Padre don Álvaro Román Villalón. Pues muchísimas gracias. ¿Se oye bien? Muchísimas gracias por vuestras palabras, vuestra acogida. ¿Está apagado? Ahora sí, ¿verdad? Eso es, pues nada. Reitero el agradecimiento por esta acogida, por vuestras palabras, como también por la invitación que me ha hecho el Consejo de Hermandades y Cofradías de San Fernando, ¿no? Ciertamente pues conozco la ciudad de hace tiempo y tuve la suerte también pues de predicar varias veces en la Divina Pastora, ¿no? Lo cual también pues personalmente también para mí es bastante significativo. Y por otras razones pues conozco la ciudad en relación recientemente de la devoción de San José para otra investigación que estaba haciendo sobre un pintor aquí afincado en Cádiz, Rietmayer, y pedí información al respecto del voto que se encuentra, ¿no?, en el ayuntamiento, y que en otra ocasión pues también tendré que venir para conocerlo personalmente. Así que muchas gracias. El objeto de la charla, ¿no?, o la conferencia de esta tarde, pues es un tema bastante amplio. Yo voy a intentar resumirlo lo máximo posible y prometiendo que a las 9 hemos terminado, para que nadie se ponga nervioso. Y al mismo tiempo, cuando se me proponía un tema en relación a la Virgen, pues a mí se me ocurría que era adecuado hablaros sobre la Virgen en la liturgia. ¿Por qué? Porque este año se cumplen 50 años de la promulgación de un documento muy importante para la Mariología, como también para la liturgia y la piedad popular, como es la exhortación apostólica Marialis Cultus, el culto mariano, que escribió el Papa Pablo VI. Entonces, bueno, pues yo creía que a propósito de esta efeméride sería interesante profundizar en este tema.
Hace pocos días también en Sevilla, en la cátedra de Mariología que tenemos en la Facultad de Teología, pues hacíamos una disertación sobre la Marialis Cultus. Otro compañero pues profundizaba sobre la presencia de la Virgen en la liturgia y un servidor en concreto sobre ese documento. Yo con vosotros, a propósito de este documento, no es que lo vaya a analizar, sino que vamos a hacer un recorrido sobre la presencia de la Virgen María tanto en la liturgia como en la piedad popular. Son dos expresiones que ya en la introducción voy a intentar clarificar para que veamos a dónde vamos, que eso es importante. Permitidme en primer lugar pues que haga una clarificación sencilla, que seguramente creo que tenéis en cuenta, pero siempre es bueno recordar. Cuando hablamos del culto, hablamos de dirigirnos a Dios, el culto divino. Y esa forma de dirigirnos a Dios, pues la aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, que constantemente, ¿verdad?, se dirige a su Padre. De hecho, la liturgia, en esencia, pues como ahora veremos, se trata de actualizar los misterios de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí también explicaremos brevemente lo que significa el año litúrgico. Pero hay tres acepciones importantes que hemos de tener en cuenta respecto al culto. Primero, nos estamos refiriendo al culto de la adoración, el culto de latría, que significa adoración, que es exclusivo a Dios y al Santísimo Sacramento, teniendo en cuenta, ¿verdad?, que bajo la especie eucarística del pan se halla realmente presente Cristo, o sea, la segunda persona de la Trinidad. Ese es el culto de latría, o sea, de adoración. En segundo lugar está el culto de dulía, que significa veneración. El culto de veneración lo reciben los santos, los veneramos, ¿verdad?, por lo que Dios ha hecho en su propia vida y por la respuesta de fe que ellos han hecho a Dios y porque son un ejemplo a seguir y porque son aquellos que interceden por nosotros. Entonces hay un culto de veneración hacia ellos. Pero además a las reliquias como también a las imágenes, como seguidamente veremos. Y en tercer lugar, otra acepción que sería el culto de hiperdulía. Si dulía es veneración, hiper es más que de veneración. Nos estamos refiriendo al culto mariano, al culto a la bienaventurada Virgen María. ¿Por qué es más que veneración? Porque de entre todos los santos, ella obviamente destaca. Destaca por dos aspectos importantísimos. Porque ella es la Madre de Dios y porque ella es nuestra Madre en el orden de la gracia. Lo cual también pues tendremos oportunidad de profundizar brevemente. Hay, como decía, dos formas, además de expresar el culto. En primer lugar está la liturgia y en segundo lugar está la piedad popular. Ambas prácticamente van de la mano. Hay un documento de la Congregación del Culto Divino y de la Liturgia, pues que nos explica cuál es la diferencia y la armonía que tiene que existir entre ambos, la liturgia y la piedad popular. La liturgia, pues en estos días que ha estado reciente la Semana Santa, ¿verdad? Recordemos los santos oficios, el solemne trido pascual, ¿no? Y correlativo también a la celebración de los santos oficios, pues también como expresión de piedad popular las estaciones de penitencia. Este año no, pues no del todo desarrollado, pero sí, ¿no? Bien sé, me lo habéis dicho anteriormente, pues que de una forma recogida, pues todas las hermandades han celebrado, ¿no? De alguna manera también, pues mediante vía crucis y expresiones devotas, pues esa devoción al Señor. Claro, la liturgia es la anamnesis, que es una palabra procedente del griego que significa actualización. Mediante la liturgia nosotros celebramos los misterios por los cuales hemos sido salvados. Y no se trata solo de hacer memoria, sino de traer al presente lo que sucedió entonces. De ahí el sentido del año litúrgico. Durante todo el año estamos celebrando ¿a quién? A Cristo. Todos los misterios concernientes a su vida. De ahí el sentido del tiempo litúrgico del Adviento, que nos prepara para el nacimiento de Jesús. De ahí la Navidad, de ahí el tiempo ordinario, que nos ayuda a contemplar pues, la vida
cotidiana de Jesús, como también la Semana Santa, y ya que se prolonga en la Pascua, todo lo concerniente a la pasión, muerte y resurrección del Señor. Ahora mismo nos encontramos en la Pascua, ¿verdad? Hasta el día de Pentecostés. Pues todo ello nos ayuda a celebrar los misterios por los cuales hemos sido salvados. ¿Qué pasa? Además de ese culto, pues que se manifiesta en los sacramentos, se manifiesta en la Eucaristía, se manifiesta en la liturgia de las horas, está también la piedad popular. La piedad son otras expresiones cultuales, veremos que en el caso mariano son bastantes, incluso varias de ellas recomendadas por los sumos pontífices, que no siendo tan importantes como la liturgia, lo son. ¿Por qué? Porque nos ayudan a que lo que nosotros en un momento estamos celebrando litúrgicamente, después, durante la vida cotidiana, también se prolongue. El rosario, el Vía Crucis, una estación de penitencia, todo ello nos ayuda a prolongar lo que nosotros hemos vivido en la liturgia. Pero ¿qué pasa? La piedad popular no puede eclipsar la liturgia, sino que la piedad popular tiene su fuente de inspiración en la misma liturgia, de ella ha de partir y a ella ha de conducir. Como estáis observando, ¿no? Bueno, pues se reclama una armonía entre ambas. Ahondando ya propiamente en lo que sería el culto mariano, una primera razón del por qué tributamos culto a la Virgen María nos la ofrece Pablo VI, en la que antes mencionaba la Marialis Cultus. Decía: el culto a la bienaventurada Virgen María tiene su razón última en el designio insondable y libre de Dios, el cual, siendo caridad eterna y divina, lleva a cabo todo según un designio de amor. La amó y obró en ella maravillas. La amó por sí mismo, la amó por nosotros, se la dio a sí mismo y la dio a nosotros. Me parece muy sugerente estas palabras de Pablo VI, porque lo que intenta explicar es que en última instancia la razón del culto a la Virgen María se debe a la voluntad misma de Dios, que por amor la quiso para sí y la quiso para nosotros. La quiso para sí, para ser su madre, y la quiso para nosotros para que fuera también nuestra madre, espiritualmente, en el orden de la gracia. Claro, en este sentido estamos hablando de un don de Dios. ¿Qué sería el culto mariano? Pues un don que Dios mismo nos ofrece y que nosotros hemos de acogerlo. Esto tiene su propio fundamento en la Sagrada Escritura, en los Evangelios, por ejemplo, aprendiendo de la actitud de San José. Cuando el ángel le dice de parte de Dios: no temas a acoger a tu mujer, porque la criatura que lleva en su vientre procede del Espíritu Santo. O sea, la acogida. Y aprendemos de San José en relación a la Virgen María, pues el estupor, el respeto, y de Isabel, su prima, que también la acoge en su propia casa y también profiere una serie de aclamaciones pues que tienen que ver bastante con el culto. Bienaventurada tú porque has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. La bendición o la alabanza, como es que la madre de mi Señor viene a mí. E igualmente, una expresión que fundamenta la razón del culto mariano es la del discípulo amado, cuando Jesús, desde la cruz, se dirige a su madre y le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y se dirige al discípulo amado, que según la tradición es Juan el Evangelista: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a su casa, o según otras traducciones, la tuvo como algo propio. Es decir, el culto mariano se debe en última instancia a la voluntad de Dios, que nos lo ofrece como un don, y nuestra actitud, aprendiendo en el caso de San José, de Santa Isabel, como también en este caso del discípulo amado, de San Juan el Evangelista, lo acogemos pues de forma reverente. Pero también tiene sus razones dogmáticas. La Virgen María recibe culto por ser la Madre de Dios. ¿Qué expresiones cultuales despierta en nosotros el reconocer que es la Madre de Dios? Las Theotokos. El estupor, la alabanza, la veneración, el hecho de que ella también
no solo sea la Madre de Dios, sino que también haya colaborado generosamente en la obra de la redención. Despierta en nosotros la acción de gracias, ¿verdad? O la maternidad espiritual. Despierta en nosotros el amor filial. O la intercesión. Ella es la madre que suplica ante el Hijo. Despierta en nosotros la invocación, la súplica. Como también la santidad. Los griegos la llaman la panaguía, la toda santa. Bueno, pues la santidad, por una parte, nos sirve desde la contemplación a aspirar a lo que ella es, e igualmente desde la ejemplaridad a imitar sus propias virtudes. ¿Cuál es, entrando ya en el aspecto litúrgico, la razón por la que la Virgen María se halla presente en la liturgia? Pues mirad, si hemos dicho anteriormente que la liturgia es la actualización celebrativa de los misterios salvíficos de nuestro Señor Jesucristo, si caemos en la cuenta, la Virgen María se halla unida indisolublemente a la persona y a la obra redentora de su propio Hijo. Si precisamente la liturgia hace actual en el presente al mismo Cristo con sus misterios salvíficos, si la Virgen María está unida indisolublemente a Él y a su obra salvífica, pues se deduce, por ende, que la Virgen María, en un cierto sentido, se halla también presente en la celebración litúrgica. Por ejemplo, es curiosa la definición que hace al respecto, aquí tengo otra, ¿no?, de la Sacrosanctum Concilium, pero voy a citar la del Misal de la Virgen. Dice: la Iglesia, que quiere vivir el misterio de Cristo con María y como María, a causa de los vínculos que la unen a ella, experimenta continuamente que la bienaventurada Virgen está a su lado siempre, pero sobre todo en la Sagrada Liturgia, como madre y como auxiliadora. Es decir, la Iglesia experimenta la presencia de María, pero de una forma especial en la celebración litúrgica. ¿Por qué? Porque se halla unida a la persona y a la obra redentora de su Hijo. Y dos detalles. Dice, con María y como María. La Iglesia celebra la liturgia con María y como María. Con María, poniendo el acento en que ciertamente la Virgen María se halla presente en la celebración litúrgica. Y, en segundo lugar, la Iglesia aprende a celebrar los divinos misterios desde María, lo cual es una idea que arroja Pablo VI en la Marialis Cultus y que posteriormente va a ser desarrollada. Vamos a hablar, en primer lugar, de la presencia de María en la misma celebración litúrgica. Fijaros que son muchos aspectos lo que nos hace caer en la cuenta de que realmente la Virgen se halla presente en la celebración litúrgica. Pero antes vamos a abordar el hecho de que la Virgen María sea un modelo para la Iglesia en la misma celebración. No sé si me estoy explicando, es decir, no solo el hecho de que la Virgen está presente en la celebración litúrgica, sino que nosotros podemos aprender de ella a cómo celebrar mejor la liturgia. Por ejemplo, en la celebración litúrgica, la Iglesia escucha y custodia la palabra como María la acogió y la custodió en su corazón. De hecho, por eso se propone a la Virgen María como un modelo de asimilación de la palabra en la propia liturgia de la palabra, que, como bien sabéis, es la primera gran parte de la celebración eucarística. También la Iglesia alaba y agradece a Dios la historia salvífica, como María cantó el Magnificat. El Magnificat, al fin y al cabo, es un himno de acción de gracias, como también constituye por esencia la misma plegaria eucarística, como acción de gracias. La Iglesia muestra a Cristo y lo lleva a los hombres, como María lo mostró a los pastores y a los magos y lo llevó a Juan el Bautista. La Iglesia ora e intercede por la salvación de todos los hombres, como María intercedió a favor de los esposos en Caná, y oró en el cenáculo con los apóstoles invocando la venida del Espíritu Santo. Esto nos recuerda también a otra actitud fundamental durante el desarrollo de la plegaria eucarística, que son las
intercesiones. La Virgen María en este sentido, para nosotros, de una forma indirecta, es modelo en la intercesión ante Cristo. La Iglesia genera y nutre a través del Espíritu en los sacramentos la nueva vida de los fieles, como María generó al Hijo del Altísimo por obra del Espíritu Santo y lo amamantó. No solo lo dio a luz, sino que también lo crió. Y en este sentido, la Iglesia, que es virgen y madre a la vez, como María, engendra en el tiempo presente a los hijos de Dios mediante el bautismo y mediante la predicación del Evangelio. Pues en ello tiene un modelo a seguir en la Virgen María, en cuanto a la forma de generar y de nutrir a Cristo en los hijos regenerados por el agua y el Espíritu Santo. La Iglesia ofrece a Cristo al Padre y con Cristo se ofrece, como María presentó al niño en el templo y se asoció con ánimo materno al sacrificio de éste. Es la Virgen María como partícipe del misterio de su propio Hijo y partícipe de lo que Él está haciendo por nosotros en la cruz. Esto nos conduce a tener a la Virgen María como un modelo en la participación de los fieles, ¿no? Esta es una de las grandes preocupaciones del Concilio Vaticano II en la liturgia y en concreto respecto a la Eucaristía, la participación de los fieles, que no se trata tanto del hacer, sino de poner el corazón con el corazón de Cristo en la ofrenda al Padre en la unidad del Espíritu Santo. Pues a ello nos enseña la Virgen María de una forma excelente, a la luz del episodio de la presentación del niño en el templo y de la Virgen María al pie de la cruz. E implora la venida del Señor y vela en espera del esposo, la Iglesia, como María también lo hizo. En los tiempos litúrgicos, la Virgen María pues también es un ejemplo a seguir para la Iglesia. La Iglesia aprende de ella a esperar la venida del Señor en el tiempo de Adviento, a acoger a Cristo como ella lo acogió, Navidad, a caminar hacia la Pascua, como ella también lo hizo con él hasta el Calvario, la Cuaresma, vivir la muerte y resurrección del Señor, como ella también lo experimentó, la Pascua, invocar la venida del Espíritu Santo, Pentecostés, peregrinar con Cristo como discípula perfecta, el tiempo ordinario, o introducir de forma vigilante al día del Señor, el domingo. De ahí el sentido también de la memoria de Santa María en sábado. Incluso en la propia Eucaristía podemos descubrir a la Virgen María como un modelo de adoración, de acción de gracias, de acogida. De hecho, San Juan Pablo II, en la encíclica sobre la Eucaristía, Eclesia de Eucaristía, le dedica el último capítulo a María como mujer eucarística. E incluso la Virgen María es un modelo a seguir en la vida del cristiano, teniendo en cuenta que al fin y al cabo nuestra vida no solo se reduce, ¿no?, aunque tiene su máxima expresión celebrativa en la liturgia y también pues en la piedad popular, pero la vida misma del cristiano está llamada a ser un culto constante a Dios. Bueno, pues la Virgen María en ello es un ejemplo bastante elocuente a seguir. En cuanto a la memoria de la Virgen María en las celebraciones litúrgicas, ciñéndome a los sacramentos de la iniciación cristiana, bueno, pues en el bautismo, ¿no? Ya hemos visto anteriormente cómo la Iglesia la tiene como un tipo, un modelo, un referente en la forma de engendrar mediante las aguas del bautismo y del Espíritu Santo a los hijos de Dios. También se la menciona en el hecho de las letanías, la profesión de fe e incluso en la misma confirmación. Siempre se tiene un recuerdo a la Virgen María presente en el cenáculo, en la espera del Espíritu Santo. Y sobre todo en la Eucaristía, por ejemplo, en el Confiteor, en el Yo Confieso. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos. Es decir, en la liturgia la Iglesia Celeste se une a la terrena y en la comunión de los santos, pues la Virgen María está presente. Y en este sentido, por eso nosotros apelamos a su intercesión. En la plegaria eucarística,
mira la Eucaristía, ¿no? Liturgia de la palabra, liturgia eucarística, y la plegaria eucarística propiamente arranca con la acción de gracias, que es el prefacio. Prefacio, aclamación, que es el santo, después vendría la epíclesis, el relato de la institución, la consagración, vendría la anámnesis, la oblación, que es la ofrenda, ¿no?, de la víctima y la iglesia que se une a esa ofrenda, y las intercesiones. Y finalmente la dosología final, cuando el sacerdote dice por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, pues todo eso es la plegaria eucarística. Pues bien, la Virgen María se halla presente en todas las plegarias eucarísticas. Hasta la reforma del Concilio Vaticano II, en el rito romano solo existía la primera, el canon romano. Después existen 4 plegarias, pues en todas está presente la Virgen. Recordemos, por ejemplo, pues que en la plegaria eucarística segunda se entiende la Eucaristía como una prolongación del misterio de la Encarnación. La inspiración de esta plegaria se halla ya de la tradición apostólica, atribuida en este caso a Hipólito de Roma, aproximadamente del siglo III. Dice, esto sonará, ¿no?, de la misa: por Él, que es tu verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María, la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Pero ahí está presente, en el prefacio. En la primera plegaria eucarística, en el comunicantes, de forma solemne, dice el sacerdote: reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor. En las intercesiones o recuerdos de los santos de la segunda plegaria y de la cuarta, bueno, pues tiene la presencia de la Virgen un cariz escatológico, puesto que expresa el deseo de los orantes de compartir con la Madre la herencia de los hijos. Es decir, nosotros tenemos a la Virgen María como un referente escatológico en aquello que esperamos, ¿no?, en cuanto a lo último. Dice: ten misericordia de todos nosotros, supongo que os sonará, ¿no?, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. O en la cuarta dice: Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro. Fijaros que esto es precioso. Claro, esto sería para echarle más tiempo, pero libre del pecado y de la muerte. Ese es nuestro anhelo, nuestra vocación, participar de la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Él murió por nuestros pecados y resucitó para vencer la muerte y concedernos el don de la vida eterna. Pues bien, de esta promesa, la que participa plenamente es la Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las promesas? Vencer plenamente al pecado y la muerte. Y la Virgen María, por su inmaculada concepción y por su asunción a los cielos, participa plenamente de esa promesa. ¿Cómo no acordarnos en ese momento de ella? También en el misal, el común de la Virgen, hay una serie de misas, bueno, pues nada más y nada menos que tenemos 8 opciones de misas votivas a la hora de celebrarla desde el propio misal romano. E incluso hay una por cada tiempo litúrgico, para el Adviento, para la Navidad y para la Pascua. Hay 5 prefacios de la Virgen, cada uno es una catequesis. Si prestamos atención a los textos eucológicos, es decir, los textos mismos del misal, oraciones presidenciales, antífonas, prefacios, bueno, pues son una catequesis. El primero de los prefacios hace alusión a la maternidad y virginidad perpetua de María. El segundo, pues cómo la Iglesia alaba a Dios inspirándose en las palabras de María en el Magnífica. El prefacio este es como parafrasear con la Virgen el Magnífica. El tercero, María como modelo y madre de la Iglesia. El cuarto prefacio, María como signo de consuelo y de esperanza segura. Está extraído del Concilio Vaticano II, estas palabras. Y el quinto,
María como imagen de la nueva humanidad, haciendo referencia a la nueva Eva, que por cierto, el cuarto prefacio del tiempo de Adviento, que se puede utilizar desde el día 17 de diciembre al 24 de diciembre, es también expresamente mariano, teniendo como referencia a la Virgen María como nueva Eva o antítesis de la primera Eva. Tenemos 4 solemnidades marianas, solemnidades: la Anunciación del Señor, cristológica y mariana, el 25 de marzo, la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, Santa María Madre de Dios, el 1 de enero, la Asunción de la Virgen, el 15 de agosto. Estas 3 últimas, si nos percatamos, son referidas a dogmas de fe: la maternidad divina, la Inmaculada Concepción, la Asunción de la Virgen. Con lo cual, fijaros, además, ¿no?, de celebrar los misterios de Cristo y en ellos también los misterios de su madre, que estuvo presente y ha participado plenamente de los misterios de su propio Hijo, pues la Iglesia aprende de ella y, como veremos, pues también anhela aparecerse a ella. Hay también fiestas, 2 sobre acontecimientos de la vida de María: la Natividad, el 8 de septiembre, su nacimiento; la Visitación a su prima Isabel, el 31 de mayo; y después también de índole cristológica, como mariana, la presentación del Señor en el templo, la Candelaria, el 2 de febrero. Sin olvidar, en el caso de España, pues que tenemos otra fiesta litúrgica mariana, que es la de la Virgen del Pilar, el 12 de octubre. Hay memorias también, ¿no?, que son obligatorias como libres. En cuanto a las memorias libres, ¿por qué son memorias? Porque son por motivos locales, tradiciones, devociones, o también porque son por apariciones. Entonces, por ejemplo, en memorias libres está la de la Virgen de Lourdes, el 11 de febrero, la Virgen de Fátima, el 13 de mayo, la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, el 5 de agosto. Tenemos también el Dulce Nombre de María, el 12 de septiembre, la de Loreto, el 10 de diciembre, la de Guadalupe, la de México, el 12 de diciembre. Bueno, pues son memorias que son libres, no obligatorias. Y si son obligatorias, por ejemplo, la memoria de Nuestra Señora del Carmen, el 16 de julio, con gran devoción, ¿verdad?, aquí en San Fernando, como también Nuestra Señora la Virgen de los Dolores, el 15 de septiembre, María Reina, el 22 de agosto, la Virgen del Rosario, el 7 de octubre, la presentación de la Virgen el 21 de noviembre, el Inmaculado Corazón de María, y, de lo cual después haré una mención, una memoria nueva, María Madre de la Iglesia, propuesta por el Papa Francisco recientemente, el lunes después de Pentecostés. Yo digo que ahí quizás el Papa estaba pensando en el rocío, ¿no? Porque qué casualidad, pues, que el lunes después de Pentecostés, una memoria obligatoria sobre la Virgen como colofón de todo el tiempo de Pascua, y precisamente en un tema tan mariano y rociero como la Virgen María, Madre de la Iglesia, Madre de la Iglesia. Después también no podemos olvidar la memoria de Santa María en sábado, antiquísima, desde el siglo IX. Actualmente, ¿no?, pues se puede hacer por la mañana, ya por la tarde es el domingo, ¿no?, aunque también se puede tener cierta memoria, ¿no?, de la Virgen, ¿no?, con lo que sería la sabatina o el rezo de la salve. No podemos olvidar que durante el pontificado de Juan Pablo II, tan mariano como era, pues se promulgó el misal de la Virgen María. La habréis visto en vuestras parroquias, en vuestras iglesias, que está por una parte el leccionario y por otra el misal. Ahora se ha editado de una forma también más grande, muy bonita, y el misal de la Virgen María comprende nada más y nada menos que 46 misas expresamente sobre la Virgen, con sus oraciones presidenciales, el prefacio, las antífonas, las lecturas. 46, 3 para el tiempo de Adviento, 6 para Navidad, 5 para Cuaresma, 4 para Pascua y 28 para el tiempo ordinario. En todos estos textos se descubre a la Virgen María
en profunda relación con Cristo y con la Iglesia. Con Cristo se explica el motivo de sus privilegios, de su grandeza, y en relación a la Iglesia desde un sentido tipológico y ejemplar. Tipológico porque la Iglesia se mira en ella como en un espejo, y ejemplar porque quiere imitarla, para llegar a configurarse plenamente con Cristo. Por poner un ejemplo, yo aquí tenía presente, tanto la de la Inmaculada Concepción como la de la Asunción, pero bueno, como ateniéndonos a que pronto se celebrará la memoria de la Virgen María como Madre de la Iglesia, el lunes después de Pentecostés, ¿no? Y que supongo que hay también presente rociero, bueno, pues ponerla más bien esta como ejemplo, ¿no? Fijaros, voy a leer lo que sería la oración colecta sobre las ofrendas y el prefacio, y fijaros cómo se deducen aquí aspectos importantes. Dice: Dios Padre de misericordia, cuyo unigénito, clavado en la cruz, proclamó como Madre nuestra a su propia Madre, María Santísima. Concédenos por su cooperación amorosa que tu Iglesia, siendo cada día más fecunda, se alegre por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a toda la familia de los pueblos. Por una parte se alude a la maternidad espiritual, Cristo desde la cruz nos la entrega como madre, y por otra a cómo la Iglesia descubre en María un modelo a seguir a la hora de engendrar a los hijos de Dios en el tiempo presente, como antes decíamos en referencia al bautismo. La oración sobre las ofrendas dice lo siguiente: recibe, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en sacramento de salvación, por cuya eficacia y por la intervención amorosa de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, nos llenemos de santo fervor y merezcamos quedar más íntimamente asociados con ella a la obra de la redención. Se está pidiendo que, y como última instancia, ¿no?, se alude al episodio de la presencia de María en el cenáculo, que nosotros igualmente por el Espíritu Santo estemos asociados con Cristo, como ella lo está. Y fijaros el prefacio que, bueno, pues es una preciosidad, ¿Por qué la Virgen María es modelo y madre de la Iglesia? Que es lo que conmemoramos en esta memoria de la Virgen el lunes después de Pentecostés. Dice el prefacio: en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación, porque al aceptar ella tu palabra en su corazón inmaculado, mereció concebirlo en su seno virginal, y al dar a luz a Cristo preparó el nacimiento de la Iglesia. Se está aludiendo a la maternidad divina, pero desde una perspectiva paulina. Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. María, al dar a luz a Cristo, está dando a luz la cabeza de la Iglesia. Con razón decía otro autor, Isaac de la Estela, medieval, pues que Cristo total, que es Él como cabeza, y el resto de su cuerpo, que somos nosotros, la Iglesia, es dada a luz con María y la Iglesia en el tiempo presente. Sigue el prefacio: porque ella, al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres, redimidos por la sangre de Cristo. Hace referencia de nuevo a la maternidad espiritual, como María es entregada a nosotros desde la cruz como Madre nuestra. Sigue: porque ella, al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos, esto es el cenáculo, en la espera del Espíritu Santo, que esperaban la venida del Espíritu Santo prometido, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Es decir, en este caso es modelo de la Iglesia suplicante, como lo es explícitamente en el episodio de Pentecostés. Y termina: y desde su asunción gloriosa al cielo sigue mostrando su amor a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria del cielo, hasta que venga el Señor lleno de gloria. ¿Por qué? Porque la Virgen María sigue ejerciendo su función de Madre nuestra en el tiempo presente, y por eso en el tiempo presente
presente, nos acogemos a su intercesión materna para que nos ayude a configurarnos con Cristo. Bueno, pues poniendo este ejemplo, hemos de recordar que la Virgen María también se halla presente en la liturgia de las horas. El libro que habéis visto que muchas veces utiliza el sacerdote, ya tenemos toda la liturgia de las horas en las aplicaciones del móvil, laudes, vísperas, horas intermedias, completas. Bueno, pues en la liturgia de las horas la Iglesia también celebra a la Virgen María como un memoria del sábado, solemnidades, fiestas, memorias libres. En cada víspera la Iglesia se dirige a Dios con el himno de la Virgen, ¿no? El Magníficat. E igualmente en las completas, esas antífonas marianas que desde el medievo se introdujeron desde el mundo monacal, como puede ser el Subtum Presidium, la Salve Regina, es decir, pues que también está presente. Y vamos a pasar a la piedad popular. Decíamos antes, ¿no?, pues que la piedad popular nos ayuda a prolongar lo que nosotros celebramos en primer orden en la liturgia. Bueno, pues las primeras expresiones de piedad popular sería el culto a las imágenes, como sabéis, ¿no?, pues fundamentado por el Concilio de Nicea II y el Concilio de Trento, sabiendo pues que tiene un carácter funcional, ¿no?, pedagógico, cultural, devoto, que no se veneran en sí mismas, sino por lo que representan, todo lo que conlleva en relación a las imágenes en cuanto a las procesiones en nuestra tierra, ¿no? Pues el tema de la veneración de la imagen, los besamanos, también los santuarios y peregrinaciones. Aquí pues tenemos muy cerquita, ¿no?, pues el santuario de la Virgen del Rocío, como también su romería. También tenemos la celebración de la fiesta. En esto también pues se mezcla mucho la religiosidad popular. La memoria de Santa María en sábado, que antes mencionábamos, triduos, septenarios, novenarios, que es como establecer unos tiempos que nos ayudan a prepararnos para celebrar con mayor intensidad la fiesta. Aquí seguramente, ¿verdad?, las hermandades marianas pues tenéis novenas, o tenéis triduos, tenéis septenario. O los meses de María, el mes de octubre en relación pues al Rosario, el mes de mayo, que también tradicionalmente se ha considerado pues un mes esencialmente mariano, o el de julio, ¿no?, la Virgen del Carmen. Bueno, pues según los pueblos, las poblaciones, pues hay meses que son característicamente marianos. Pero de todos los ejercicios de piedad popular hay una serie de ejercicios recomendados por los propios papas. Por ejemplo, uno de ellos, la escucha orante de la palabra de Dios. En esto sigo el Directorio de Piedad Popular y Liturgia. Y este primero es bastante significativo porque se trata de caer en la cuenta de que así como la Virgen María escuchaba la palabra de Dios y la hacía suya, la meditaba en su corazón, la asimilaba, si uno reza de esa forma la palabra de Dios, está haciendo también una forma de ejercicio de piedad mariana, lo cual, como digo, es bastante sugerente. El Ángelus, que os sonará más, ¿verdad?, 3 veces al día, recordando el misterio de la Encarnación, un ejercicio de piedad profundamente bíblico. El Regina Coeli, propio de este tiempo, recomendado por el Papa Benedicto XIV desde el año 1742 para que se rezara en el tiempo pascual. El Santo Rosario, bueno, pues que siempre ha sido promovido por los papas, especialmente por Pablo VI, en la Marialis Cultus, e incluso el Papa Juan Pablo II le dedicó una carta sobre el rosario. El rosario que es una oración de profunda impronta bíblica. De hecho, se le ha llamado un compendio del Evangelio. ¿Por qué? Porque el rosario nos ayuda a contemplar los misterios de nuestro Señor Jesucristo. Como sabéis, Juan Pablo II introdujo, además de los que ya se conocían, los gozosos, los dolorosos y gloriosos, los luminosos. Con los gozosos, pues contemplamos los misterios relativos al nacimiento y la infancia de Jesús. Con los luminosos, su vida pública. Con los dolorosos, su pasión. Y con los gloriosos, su resurrección. Y a propósito de estos últimos misterios, pues 2 sobre la Virgen María.
su asunción y su coronación como reina de todo lo creado. Juan Pablo II venía a decir que el rosario en este sentido es como una oración netamente evangélica que nos ayuda a contemplar con María los misterios de Cristo, que nos ayudan a configurarnos con Cristo. Claro, para ello hemos de recordar pues, que el rosario es un ejercicio de meditación, no es simplemente un recitar como un papagayo, sino meditar, contemplar los misterios por los cuales hemos sido salvados. Juan Pablo II en este sentido decía que incluso la repetición, ¿no?, de las 50 Ave Marías, cada misterio con sus 10 Ave Marías, pues nos focalizan la atención en Cristo. Saludamos a María, ¿no?, como el ángel, como Isabel, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Fijaros que eso no viene en el Evangelio, el Jesús lo añadimos nosotros. Por 50 veces estamos como palpitando con el corazón en nombre de Jesús. Jesús, Jesús. E incluso rezamos con el Padre Nuestro, que es la oración del Señor, ¿no?, como inicio de cada misterio. E incluso las cuentas mismas del rosario terminan con un crucifijo, haciéndonos caer en la cuenta de que con María contemplamos a Cristo para configurarnos con Él. Un ejercicio sencillo, bíblico y cristocéntrico, pues que tenemos al alcance de la mano. Las letanías, hay varias de ellas, las más conocidas son las lauretanas, también está la letanía de los dolores de la Virgen, la letanía de la Divina Pastora, también la consagración o entrega o dedicación a la Virgen María, destacándose en ello San Luis María Griñón de Montfort. Recordemos, por ejemplo, que en este sentido San Juan Pablo II pues, era un enamorado de esta espiritualidad, ¿no?, de la consagración a Cristo a través de María. De ahí su lema, totus tus, todo tuyo a través de María. El escapulario del Carmen y de otras devociones, pues que no son un amuleto, son una expresión reducida, simbólica, del amor filial a la Virgen María, como del compromiso de vivir como cristiano. Las medallas marianas, quizá la que más nos suene es la medalla milagrosa. Este es oriental, el himno Acacistos. Este lo introdujo y lo promovió mucho San Juan Pablo II como una forma de acercar a la Iglesia católica con la ortodoxa. El himno Acacistos es un himno antiquísimo de la Iglesia bizantina que significa cantar de pie, y se halla totalmente inspirado pues en la Sagrada Escritura, como también en los concilios ecuménicos. Y para ir terminando, antes pues refería, ¿no?, una fiesta cercana, una memoria, como es la de la Virgen María, Madre de la Iglesia, el lunes después de Pentecostés. Y después también estamos a las puertas de otra memoria litúrgica, libre, pero es una memoria, ¿no?, la de la Madre del Buen Pastor, la de la Divina Pastora. El tercer sábado del tiempo de Pascua, pues la Iglesia celebra esta memoria, especialmente por parte de los capuchinos. Es también memoria en la diócesis de Sevilla, de Asidonia y Jerez, de otras congregaciones religiosas, y es una memoria promovida pues por el beato Dios José de Cádiz, que supongo que os sonará, ¿no?, por aquí también anduvo. Y bueno, fue aprobada por el Papa Pío VI en el año 1795. Tuvo una serie de reformas y en este caso, fijaros, tiene sus textos propios para la misa y también para la liturgia de las horas. En este caso igualmente pues, se nos dice bastante de lo que significa la Virgen María tanto en la liturgia como en la piedad popular. Por poner un ejemplo, la oración, que sirve tanto para la liturgia de las horas como también para la misa de la Madre del Buen Pastor, dice: Señor Jesucristo, Pastor bueno, que entregaste la vida por tus ovejas y elevado en la cruz nos diste a la Virgen por madre. Cristo, el buen pastor, que desde la cruz nos da a María, su madre, como madre nuestra. Esto está inspirado en la salve que compuso Fray Isidoro de Sevilla.
Salve, pastora querida, cuya caridad te mueve dejando 99. Buscar la oveja perdida, salve, fuente de la vida, salve, bellísima aurora, porque en la última hora de su vida, el sumo rey de toda la humana grey te constituyó pastora. Un texto actual, litúrgico, que sirve tanto para la misa como para la liturgia de las horas, y que en última instancia se inspira en una salve que un capuchino, el mentor de la devoción, pues hizo hace bastante tiempo. Concédenos, aquí la súplica, por su intercesión poderosa, seguirte ahora como pastor nuestro en la tierra y llegar después a la Pascua eterna en el cielo. Fijaros esto que es precioso, ¿eh? María siempre como mediadora, María como aquella que nos conduce a Cristo, la madre del buen pastor que nos lleva a Él, aspirando, ¿verdad? En este tiempo de Pascua venimos haciendo así, pues a las realidades eternas, a la Pascua eterna del cielo. Y termino explicando brevemente, no sé si os sonará, Sor Cristina, no de aquí, Sor Cristina de Arteaga, que era Jerónima de Sevilla, venerable y en causa ahora mismo en proceso de beatificación. Y bueno, pues era una literata, ¿no? O sea, escribía cosas maravillosas. Y precisamente ella escribió un ensayito sobre la Virgen como Madre del Buen Pastor, la Divina Pastora, y le dedicó como un poema, una poesía, que precisamente es el himno litúrgico para el oficio de lectura de ese día. Fijaros, algo devoto de una persona, un poema, pues que se introduce en la misma liturgia de las horas y que sirve para rezar de una forma litúrgica. Dice: te aclamamos por Madre y Señora, eres causa de nuestra alegría, nuestra Reina, la Corredentora. En aquellos años, ¿verdad?, pues estaba mucho la causa, ¿no?, que promovía la definición dogmática de la corredención de la Virgen. Nuestra Reina, la Corredentora, que ha querido mostrarse pastora o humildísima Virgen María, es decir, aquella que decimos que es Reina, Señora, Madre de Dios, Corredentora, pues humildemente se ha querido mostrar como pastora. Y ahora ahonda en esa paradoja, como aquella que es grande por ser quien es, se humilla mostrándose como pastora. Fijaros qué bonito, dice: has trocado, cambiado, la augusta diadema por sencillo sombrero con flores, amapolas y espiga tu gema, y es un báculo humilde tu emblema de pastora entre tantos pastores. Cual ninguno conoces la fuente, porque claro, ella conoce la fuente de la gracia, que es Cristo. ¿Quién mejor que ella, no? Nos puede llevar a brevar la fuente de la gracia. Cual ninguno conoces la fuente, manantial de las aguas tranquilas, a la sombra del Omnipotente, no hay oveja que no se apaciente cuando tú, cual pastoras, vigilas. Y ahora fijaros la función del pastorado de María. Qué feliz es contigo el rebaño. A mí esto me encanta, no solo por ser pastoreño, Qué feliz es contigo el rebaño. Ahora vamos a celebrar el domingo del Buen Pastor. A veces planteamos las cosas de una forma que parece que estar con Cristo es una honda tristeza, no lo sé, y es suma alegría. Bueno, pues con María, que nos conduce a Cristo, no cabe otra cosa que estar alegres. Qué feliz es contigo el rebaño. ¿Por qué? Fijaros, las funciones del pastor. Lo recuestas en verdes praderas, lo conduces con gozo y sin daño, lo defiende del mal, del engaño, en guardarle del lobo te esmeras. Lo guías, lo conduces, lo proteges, lo defiendes. Quien de ti se ha fiado no falla. Ya sabéis, quien se fíe de María no se equivoca. Al cruzar las cañadas oscuras, ¿a qué está recordando? El Salmo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Lo proteges en toda batalla. Eres lumbre y escudo y muralla.
le hayas pasto en las peñas más duras. ¿Cuáles son las peñas más duras? Pues este valle de lágrimas. ¿Y cuál es nuestro pasto? La Eucaristía. La Divina Pastora nos apacienta con el fruto bendito de su vientre, como decía Fray Isidoro de Sevilla. Y termina, y con ello yo termino. Gloria a aquel que la quiso tan bella, gloria al Hijo, su dicha y su encanto. Astro rey que nació de una estrella, por la obra que él hizo con ella, gloria sea al Espíritu Santo. Pues nada, muchas gracias. Un poquito antes, Buenas tardes. Si alguien le quiere hacer alguna pregunta al padre Álvaro, aprovechad ahora que amablemente él contestará. Si no, pues nada, darle las gracias al padre Álvaro por su predisposición a venir a San Fernando y poder disfrutar de esta interesante e instructiva charla que nos ha dado, ¿no? Dar las gracias también a los medios que han estado presentes, a vosotros, hermanos mayores, hermana mayor, hermanos todos también, amigos, cofrades. Y yo me quedo con ese mensaje, ¿no? De María, modelo nuestro, ¿no? Modelo de entrega, modelo de la vida que Él nos lo ha dado a conocer, ¿no? Que nos lleve a la participación de la Eucaristía y como mediador universal celebramos la banda mariana el 30 de septiembre y fue uno de los argumentos, ¿no? Mediador universal, María, Madre de la Salvación. Y bueno, que nos lleve a esa fuente de la gracia, que tan deseamos y buscamos. Sin más, les voy a hacer entrega de un recuerdo y damos por finalizada el ciclo de esta segunda conferencia. Esta es la revista que la mando, ¿no? Donde están todas las hermandades que participaron en la banda mariana, en la reseña, María Magdalena de la Salvación, para que la tenga. Y también esta es la Insula Fidei, que es un catálogo histórico patrimonial, no todo, pero la mayoría de San Fernando. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias y bueno, daros la enhorabuena por este interés, ¿no? Formativo que tenéis, es importante, ¿vale? Ya me han dicho que también seguidamente tendréis una de liturgia, bueno, pues también seguramente pues profundizaréis mucho más en Te dejo también una copia de una réplica del cartel. Ahí está, de la Divina Pastora, la gloria y la carreta del Rocío, ¿verdad? Sí. Y la patrona y este es del cartel de Semana Santa. Y yo te voy a vender un poquito mi producto. La pastora ya la he mencionado, producto entre comillas. Pero como sabéis, antes lo hemos dicho y en la presentación, os lo digo por si tenéis oportunidad, la Facultad de Teología de Sevilla ahora mismo pues tiene una de sus especialidades en la Mariología y tiene una cátedra de Mariología y anualmente ofrece estas reflexiones, ¿no? Bueno, os lo digo para que también estéis al día y yo creo que bueno, que es una herramienta que la Iglesia nos está ofreciendo para seguir profundizando, ¿vale? Así que nada, muchas gracias.